profundizamos en el tema aquí en Doble Clic. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Y para ello, nuestro invitado de esta mañana es Juan Pablo Montero, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Y como decíamos al comienzo de nuestro programa, cuando detallábamos los temas que íbamos a abordar, Juan Pablo también fue miembro precisamente de este comité de expertos prácticamente por 6 años, del 2016 al 2022, así que conoce muy bien esta materia. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Ramón? Gusto saludarlo. Gracias por cooperar con nosotros en entender primero la dinámica de cómo trabaja el panel de expertos y luego profundizar en su visión más personal respecto de lo que se ha decidido y de cómo se va también tomando decisiones del Ejecutivo al respecto. Primero, el panel de expertos, ¿qué consideraciones toma cuando realizan este tipo de reuniones y evaluaciones, Juan Pablo? Ramón, usted lo explicó muy bien, así que no sé cuánto agregar, pero la verdad es que el panel efectivamente es un panel técnico que tiene que revisar las tarifas mes a mes, nos juntamos mes a mes, y una vez y trimestralmente finalmente se procede a un alza cuando se justifica o no, digamos, pero nos juntamos mes a mes. Y se revisan los costos, se revisan dos cosas. Uno son los costos del sistema, hay un indexador, famoso indexador, y que ha ido cambiando, ¿no es cierto?, los ponderadores, cuánto pesa la electricidad. Por ejemplo, la electricidad ha ido ponderando cada vez más, antes ponderaba mucho menos, y con el tiempo ha ido ponderando más. Acuérdese que hay más buses eléctricos hoy día circulando por Santiago, lo cual es muy bueno. Entonces, estos ponderadores han ido cambiando. Está el dólar, está obviamente el valor del diésel, el mano de obra. Entonces, todos estos indexadores, el indexador incluye todos estos componentes de costos, ¿no es cierto?, que al final se traducen en el costo global del sistema. Y uno tiene que ir revisando si este indexador justifica, por ejemplo, un alza por costo. Esa es una de las alzas que uno pudiera, ¿no es cierto?, de alguna manera justificar. Y la segunda, también lo mencionó en su resumen, que estuvo muy bueno, hay un subsidio anual. Uh-huh. Anualmente, el subsidio es anual, no es que pase un año para otro, si sobra plata un año la vamos a pasar al otro año, no, el subsidio es anual, por lo tanto uno tiene que hacer una proyección de demanda y también calcular mes a mes si ese subsidio que está asignado al transporte público va a alcanzar o no va a alcanzar. Si usted está proyectando que la demanda es mayor y el subsidio no la alcanza, aun cuando los costos se mantengan constantes y no hayan cambiado, también tiene que pensar en una alza tarifaria, porque el subsidio no le va a alcanzar, ¿se fija? Entonces, van estos dos. Ahora, si el subsidio incluso le sobra, y esto no ha pasado, nos pasó, digamos, de la mitad de la pandemia, de hecho. Tuvimos una decisión ahí, si efectivamente uno debiera alzar tarifa, aun cuando el costo suba, pero el subsidio es suficiente, y tuvo una discusión, efectivamente está todo documentado. Uno podría decir que automáticamente, si el indexador de alguna manera dice que hay que subir tarifa porque los costos son más altos, uno podría automáticamente subir tarifa. Pero tiene que mirar también la otra parte, si el subsidio va a alcanzar o no va a alcanzar para pagar, ¿no es cierto?, el sistema completo. Y son estos dos componentes que uno está revisando constantemente. ¿Se fijan? Son estas dos cosas. Yo entiendo que ahora, yo me imagino que el subsidio, yo no tengo los detalles, pero imagino que el subsidio estaba más o menos al justo y hubo una alza de costos. Efectivamente, el indexador aumentó y por lo tanto durante los últimos meses, no solamente el último mes, sino el último mes, es el acumulado de los últimos meses antes del alza, o sea, antes del trimestre anterior, y eso de alguna manera llevó a esta propuesta del panel a subir la tarifa en 20 pesos. Si le entendí bien, Juan Pablo dijo por ahí al pasar que ese subsidio es anual, el cálculo se hace anual, y si de pronto el subsidio sobrara plata, por decirlo de alguna manera, ¿no es traspasable al otro año? No es traspasable al otro año, exactamente, es un subsidio anual. No se le puede traspasar, porque uno pensaría que uno puede pensar en más largo plazo, claro. Si va a sobrar. No, básicamente es año a año. Entonces lo que uno tiene que hacer cuando hace estas proyecciones de demanda es decir, me alcanza el subsidio hasta llegar a diciembre de cada año. Y uno puede pensar que los costos a lo mejor están más o menos constantes, pero a lo mejor uno se da cuenta con proyecciones de demanda que el subsidio no va a alcanzar. Y uno, para anticiparse a eso, puede proponer una alza tarifaria, por ejemplo, a mitad de año, a pesar de que los costos no hayan ido subiendo. Y se ha hecho. Ambas cosas, durante los años que estuve, ambas cosas se han... Y incluso ha pasado lo contrario. Como les decía, durante la mitad de la pandemia veíamos una depresión fuerte, digamos, de la demanda. Claro. Los costos del sistema estaban subiendo. Uno podría decir, por indexador, uno debiera subir la tarifa, pero por otro lado, estábamos viendo que el subsidio debe ser más que suficiente. Y hay una discusión, si que efectivamente se justificaba o no se justificaba subir tarifa. Finalmente, como panel, decidimos no subir tarifa porque el subsidio era más que suficiente para aplacar cualquier, digamos, cualquier costo. O sea, entonces en ese sentido, incluso si subieran los costos más tarde en el año, dijimos, el subsidio va a alcanzar de todas maneras. Estamos sobrados, digamos. Se entiende. Ahora, Juan Pablo,
ha detallado varias cosas que se colocan en esta balanza, por decirlo de alguna manera, al momento de hacer el cálculo del costo, ¿no? El tema de la evasión, por ejemplo, ¿es también un componente que se evalúa matemáticamente? No, no entra matemáticamente directo, pero sí se evalúa al final por el tema del subsidio, porque cuánto ingreso entra al sistema. O sea, indirectamente entra, pero no directamente en el indexador, si usted dice. O sea, en la fórmula del indexador no está el componente, mira, ya hay una cantidad de subsidio, o sea, una cantidad de evasión, por lo tanto, pero sí entra en el cálculo que uno hace al final de año respecto de la plata que le entra al sistema. Ah, claro. ¿Se fija? Claro, entonces hay una proyección de cuánto debiera entrar. Digamos, claro. con la consideración de la evasión. Claro, porque hay una proyección de cuánto debiera ingresar por el pago del pasaje y ahí uno hace el cálculo luego de cuánto efectivamente no ingresó por la evasión. Exactamente. Ya. Tal cual. Se entiende. Ahora, yendo a lo particular de este instante y entendiendo que usted ya no es parte del comité de expertos, pero por la experiencia que tiene y a su juicio de manera personal, ¿qué opina del hecho de tener que estar tomando medidas, digamos, que moderen la decisión técnica que el comité de expertos sugiere? A ver, esto es un tema bien complejo, porque, Ramón, usted sabe que hay un subsidio, el tamaño del subsidio es importante aproximadamente, me puedo equivocar en la cifra, pero estamos hablando de $1.000 millones anuales, $1 billón en términos, si estamos hablando en dólares americanos, pues $1.000 millones. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si ese subsidio, una pregunta que es bien de base, es, ¿ese subsidio está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? En todos los sistemas del mundo el transporte público es subsidiado. Y las razones las sabemos, hay externalidades negativas que hay que corregir, ¿no es cierto? El automóvil contamina, congestiona, el transporte público permite aliviar esas externalidades, también hay otras externalidades positivas, entre más gente usa el transporte público se puede ofrecer mejor frecuencia. Todo eso lleva a que los subsidios se justifiquen, económicamente se justifiquen. Y yo creo que no hay ningún economista de alguna manera razonable que va a decir lo contrario. La pregunta de fondo, Ramón, es ¿cuánto es el tamaño de ese subsidio? Ya. ¿Se fijan? Y nosotros por mucho tiempo, cuando yo estuve como presidente del panel y incluso antes, cuando era miembro, pedíamos que se hiciera este estudio. Y siempre se postergó. Y yo entiendo por qué, porque hay tensiones. A uno le gustaría que el subsidio fuera más grande, quizás el Ministerio de Transporte distinto, el Ministerio de Hacienda también. Entonces uno puede entender y podemos volver a ese punto más adelante. Pero lo importante es entender si el subsidio hoy día es más alto o más bajo de lo que uno pensaría debería ser el subsidio óptimo, llamémoslo de esa manera. Ya. Y también uno puede pensar en políticas de focalización, de focalizar mejor el subsidio a los grupos más vulnerables, ¿se fija? Porque hoy día es un subsidio bien transversal. Se subsidia la tarifa en toda la provincia. No hay diferenciación del lugar donde se toma el bus, qué sé yo, o el metro. Entonces, la pregunta, durante este último tiempo, a partir del estallido, se congeló esta tarifa, básicamente. O sea, los famosos 30 pesos, que yo estuve involucrado en los famosos 30 pesos, efectivamente el gobierno finalmente se decidió anular esto, y desde entonces la tarifa ha estado congelada. Salvo algunas excepciones, y el gobierno ahora ha empezado a congelar la tarifa en forma parcial. O sea, lo que hace el panel no es el que sube la tarifa, es importante. El panel hace una recomendación técnica. Finalmente es el Ejecutivo, a través de su Ministerio de Transporte y su Ministerio de Hacienda, y el presidente también involucrado, decidir si efectivamente se acoge la recomendación del panel, porque el panel tiene que preocuparse que el sistema se pague, básicamente. Si usted quiere, es una contabilidad. Correcto. Hay un subsidio, se fija, hay unos costos, nosotros tenemos que asegurarnos de que el sistema esté cubierto, se pague. Y viene la recomendación, cuando vemos que eso no se va a cumplir, viene esa recomendación de alza tarifaria. Ahora, finalmente, es resorte del Ejecutivo, entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y obviamente el presidente, decidir si esa alza que recomienda el panel se traspasa 100% o 0% a la tarifa. Y si no se traspasa, bueno, tienen que unir recursos nuevos para pagar esa diferencial. Y eso es aumentar el subsidio, básicamente. Y alguien podría decir que ese aumento de subsidio a lo mejor se justifica porque el subsidio hoy día es muy pequeño, pero no lo sabemos. El subsidio no es poco, ¿eh? Hoy día el subsidio no es poco. Además, esta estación que es importante, usted la mencionó al comienzo. Estamos cerca del 40% de innovación en buses, en metro obviamente es mucho menor, creo que un 3%, no recuerdo muy bien. Hay algo, pero muy menor. Pero en buses la evasión es bien importante. Entonces, la decisión final de cuánto llevar de esta recomendación técnica que hace el panel a la tarifa no es resorte del panel.
es resorte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el presidente. Se entiende. Una decisión política, si usted quiere, al final del Claro. día. Y va a depender del clima político, de finalmente cuánto será. Ahora, lo que está haciendo hoy día me parece mejor que lo que se hacía antes, que era congelar 100% y hacer estos traspasos graduales. Mientras no revisemos el tamaño del subsidio, lo que correspondería por ley es hacer el traspaso tarifario completo. ¿Se fija? Porque estamos revisando un subsidio de forma de alguna manera soterrada. Estamos diciendo que el subsidio debe ser más grande. Sí, pero nadie ha establecido cuánto debería ser este subsidio. A O sea, ver, todo este congelamiento de tarifas está haciendo como un aumento del subsidio soterrado, diciendo el subsidio óptimo debería ser más grande. Lo cual yo encuentro, en mi opinión personal, deberíamos sincerar esa cifra. A lo mejor es verdad que el subsidio debe ser más grande, pero sinceremos la cifra con un buen estudio, ¿no es cierto?, que nos indique esto, y lamentablemente ese estudio nunca se ha realizado bien. qué interesante el foco hacia dónde vamos allí, porque claro, evidentemente esto es igual que la planificación en un hogar, ¿no es verdad? ¿Cuánto tengo, cuánto gasto, cuánto eventualmente tendría que, no sé, destinar o pedir un préstamo para pagar esto? Si que uno pensara en un subsidio de esa manera a nivel familiar, ¿no? Porque la plata no la tengo, pero la consigo de algún lado. Y uno coloca un límite, ya, ok, pero voy a conseguir tanto, o me voy a quedar corto, me voy a quedar largo, o etcétera. Ahora, ¿cómo o en otros lados? Perdón, que lo interrumpa. La pregunta es definir bien cuál es ese límite. Ese límite, ¿Quién lo define y cómo se define? ¿Y quién lo define y cómo se define? a eso quiero llegar. Y ese límite, ¿cómo en otros lados, quizá que también, porque la tarifa del transporte público, como usted bien recordaba, es subsidiada en todos lados, o en gran parte de los lados, no lo sé. ¿Cómo se define en otros lados? ¿Cuál es el límite? Cambia. Si usted se fija, en algunos lugares el subsidio es más alto, en otros lugares más pequeño. No hay una cifra única y me imagino que depende de la realidad de cada ciudad. Incluso dentro de Chile, si usted piensa en subsidios, ¿no es cierto?, transporte público en distintas ciudades, grandes ciudades, seguramente la cifra no va a ser la misma. No va a ser el mismo. No, tiene que ser 50%, 30%, 60%. Porque eso va a depender de muchas otras variables. Va a depender, por ejemplo, de la partición modal, entre cuánta gente usa el bus, cuánta gente usa el auto, etcétera. Entonces son realidades distintas. Ahora, cifras alrededor del 50% no son, digamos, totalmente fuera de lo que uno ve en otros lugares. Uno puede ver hasta un 60% de subsidio, un 40%, o sea, varía. Y eso básicamente yo no le puedo decir. Para Santiago estamos en un valor óptimo. No lo podría decir, a lo mejor debería ser un poco más, o a lo mejor debería ser un poco menos. Y cuando estamos hablando un poco más, un poco menos, pueden ser un 10% más, un 10% menos, y que son cifras importantes, no son cifras menores. ¿Se fija? Entonces, pero esa cifra no la tenemos hoy día. Entonces, hubo un subsidio inicial, efectivamente, ¿no es cierto? Cuando se implementó el Transantiago, tuvimos que subsidiar fuertemente, y ese subsidio fue un subsidio de emergencia. Nunca se estimó muy bien, dijo, se necesita tanto para que el sistema siga funcionando. Y nunca se revisó bien, nunca se ha revisado bien. Lo que se ha hecho es que se ha ido como aumentando ese subsidio de alguna manera, en forma gradual, sin mayor estudio, un poco respondiendo a la contingencia política, sin duda. El estallido es el mejor ejemplo, pero incluso después, en pandemia y después posteriormente, el gobierno ha sido muy delicado en el momento de anunciar estas alzas. Y yo entiendo el clima político, y me parece que por lo menos este compromiso de traspasar una parte, yo fue algo que dije también anteriormente, hace un par de años atrás, me parece bien, por lo menos un traspaso gradual, que la gente entienda que los costos siguen aumentando y al final estamos pagando todos, y no los usuarios, sino estamos pagando con los impuestos generales finalmente este aumento de subsidio. Juan Pablo, ¿y cómo colocarle tal vez ojo también al costo total del sistema, para pensar que si el costo total del sistema puede ser más barato, entonces los subsidios también pueden ser más cortos y por lo tanto ir acercando esa cifra? Lo digo porque en la última parte del comunicado de prensa del panel de expertos del transporte público el día jueves, cuando hacía pública esta recomendación, decía: cabe recordar que el congelamiento tarifario ha acumulado un descalce entre la tarifa y el precio real del pasaje de 240 pesos, generando un costo permanente. 240 pesos la diferencia, entonces eso es lo que uno entiende. Si uno lo sincerara, el pasaje estaría por sobre los 1.000 pesos. Estaría por sobre eso, basado en el subsidio original, efectivamente. Si el subsidio original no se hubiera cambiado, se hubiera mantenido, ¿no es cierto?, en su cifra original, lo que habría correspondido a haber efectuado todas las alzas tarifarias que fueron recomendadas por el panel,
incluyendo los famosos 30 pesos de octubre del 2019. Y los 20 pesos de hoy día, hay varios 20 pesos por ahí dando vueltas, 10 y otros alzas tarifarias también, salvo en la pandemia que las cosas cayeron fuertemente. Y todas esas alzas de alguna vez suman estos 200, no, usted mencionó 240 pesos, no tengo la cifra en la cabeza, pero efectivamente, todo eso, al no pasarse a tarifa, efectivamente ha sido un aumento del subsidio. Ahora, usted mencionó el tema de costos. ¿Cómo asegurarse que efectivamente el sistema, los costos tampoco estén inflados? Bueno, la manera que eso de alguna manera se corrige, o se disciplina, o se asegura, es a través de las licitaciones de los distintos recorridos. Los distintos operadores tienen que licitar tanto, ¿no es cierto?, infraestructura, buses, como también operación. Y hay licitaciones. Y supuestamente estas licitaciones, ¿no es cierto?, han sido competitivas, y eso asegura que los costos del sistema sean de alguna manera los correctos. Porque alguien puede decir, mira, estamos pagando un precio porque el sistema es ineficiente, mucho más costoso de lo que podría ser. Bueno, habría que empezar a discutir si la licitación ha sido o no ha sido competitiva. Todo indica que sí. El Tribunal de la Libre Competencia incluso se ha manifestado en su momento en el diseño de estas licitaciones, incluso ha frenado algunas licitaciones, algunas revisiones que se han hecho. Así que todo hace pensar que efectivamente han sido licitaciones medianamente competitivas. Por lo tanto, el aumento de costo del sistema no tiene que ver con ineficiencias de operadores ni de infraestructuras, sino bien tiene que ver con que, bueno, los costos han aumentado. Ha aumentado el dólar, ha aumentado el petróleo, mano de obra, la inflación también está incorporada, entonces son aumentos de costos genuinos, no por ineficiencia. ¿Se fija? Que es importante dejar eso en claro también. Juan Pablo, y pensando en el sistema de manera integral, pensando en los costos y en los recursos que se inyectan al transporte público en términos generales, las externalidades negativas que genera, por ejemplo, el transporte, y yo estoy hablando de los privados en los vehículos particulares, allegar recursos a través de la tarificación vial siempre ha sido una alternativa. ¿Usted cómo la ha visto esa? Ramón, yo he propuesto eso desde siempre. Tengo varios trabajos exactamente mostrando lo mismo. Bogotá, hace poco, la ciudad de Bogotá hizo exactamente lo mismo. Empezó a tarificar al automóvil y todos los recursos que se obtenían de esa tarificación iban al transporte público. Y básicamente iban para mantener la tarifa y para mejorar el sistema también. O sea, la calidad del sistema, una parte para mantener tarifa a un nivel razonable y también para mejorar el sistema. Y ese es el camino. O sea, acá la mejor manera de corregir estas externalidades, tanto de congestión como de contaminación por parte del automóvil, es con tarificación. Y uno lo puede hacer. ¿Se fija? Y todos esos recursos debieran, ¿no es cierto?, ir al transporte público. Ahora, ahí hay un tema que no es fácil. Y lo hemos visto también en discusión respecto a las tarifas eléctricas. Si uno puede de alguna manera incluir un impuesto en el sistema y asegurarse que todos esos fondos tengan un destino, ¿se fija?, determinado. Nuestro sistema tributario no lo permite, claro, porque todo va a un fondo común. Claro. Pero uno puede cambiarle el nombre y en vez de hablar impuesto a la congestión, uno puede hablar de permisos. Y uno puede de alguna manera bypassear esa restricción. Y todos esos recursos que se juntan a partir de esa tarificación, si usted quiere, a los vehículos, llevarlas al transporte público. Es la mejor manera de financiar el sistema, sin duda. O sea, hay una fuente ahí importante, porque hace dos cosas. Ayuda a la financiación y corrige estas externalidades de la mejor manera posible. Es mucho mejor corregirlas directamente que subsidiando el transporte público. O sea, hay que hacer ambas, lo entiendo. Pero de alguna manera es mucho más eficiente ir directamente al que genera la externalidad, que en este caso es el automóvil. Muy bien. Juan Pablo Montero, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Le queremos agradecer su tiempo para poder entender mejor cómo opera este sistema, la visión, ¿verdad? Y también las recomendaciones, las interpretaciones, los argumentos que hay para poder tener más sentido en esta conversación, que uno vuelve sobre ella cada vez que están estos anuncios o las decisiones de la autoridad para moderar esta salsa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Ramón. Que esté muy bien. Chao. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa.